Alba Rocío, muy buenas tardes. Estás en línea. Arrancamos. Buenas tardes para todos los docentes del país, todos los que nos acompañan en esta tarde. Algunos ya me conocen, otros no me conocen. Bienvenidos a esta nueva reunión, a este nuevo encuentro, donde vamos a hablar de la virtualidad en camino y la nueva forma en que vamos a iniciar las nuevas enseñanzas para todos nuestros alumnos y nuestro equipo de trabajo. Soy Alba Rocío Sandoval, directora ejecutiva a nivel nacional de Edúcate para Educar, también asesora externa de Fiscalía y Policía a nivel nacional, asesora de Conferencia Episcopal de Colombia y de las Iglesias Cristianas, la Asociación Nacional de Iglesias Cristianas, y también encargada del manejo de todos los colegios adventistas del país en todo el trabajo que venimos haciendo durante más de 12 años ya con todos ustedes, nuestros queridos docentes del país, en la parte de asesoría jurídica y de infancia y adolescencia. Le voy a dar paso al doctor Joshua Laya Germano, que es nuestro director pedagógico a nivel nacional, quien es conferencista en más de 2.996 conferencias dictadas con 27 temas diferentes que manejamos a nivel nacional y experto en todo lo que tiene que ver con legislación educativa. El doctor Joshua Laya Germano es autor y ponente de 27 talleres cibervirtuales en temas jurídicos de reflexión, prevención y protección en el ámbito escolar y de la legislación educativa. También funge como perito experto en todo lo que tiene que ver en tema de educación y manuales de convivencia escolar, ya con más de 14 años de experiencia. También pionero en todo lo que tiene que ver con el tema de la adecuación, reformas, adiciones y actualización en todo el componente jurídico de los manuales de convivencia a nivel nacional. Bienvenido, doctor Joshua, y espero que todos nuestros docentes del país, queridos rectores que ya ingresaron a la reunión y quienes siguen ingresando, aprendan hoy un poco más referente a los nuevos cambios de esta pandemia que nos trajo ahora una nueva reactualización y reenseñanza para manejar la virtualidad y ese nuevo camino para la presencialidad por medio de las TICs. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos. Es un placer, un privilegio tenerlo nuevamente, caras conocidas del Zoom anterior. Mi nombre es Joshua Laya Germano y hoy vamos a abordar un tema. Bueno, tenemos un pequeño problema técnico. Ya vamos a organizar ese problema técnico. Gracias. Nuevamente. En primer lugar, bueno, agradecer a las personas es horrible, weón. Parte, digamos, del taller. Doctor Joshua. ¿Tenemos sonido? Señor. Sí. Listo, gracias. En esta segunda parte, primero que todo, quiero brindar un saludo muy especial a las personas que asisten y su gratitud y confianza para con los trabajos que estamos desarrollando de característica virtual. Y en segundo lugar, saludar a la Universidad Benito Juárez, a nuestro tutor y a nuestro profesor de diplomado en docencia virtual, que va a evaluar, valorar y va a calificar y cualificar el proceso que desarrollemos hoy desde la Universidad Benito Juárez en México, a través del diplomado de docencia virtual. Entonces, para darle inicio a la conferencia, lo primero que quiero hacer es algunas pequeñas reflexiones, retomando algunos aspectos muy pequeños y básicos de la reunión anterior. En primer lugar, hacer una claridad muy puntual y precisa de que se requieren unas actas realmente para exigir a los profesores, a los consejos directivos y a los consejos académicos de los colegios de todas las responsabilidades, tanto en lo penal, en lo civil, en lo administrativo y lo disciplinario. Que finalmente entiendan los docentes, los educadores y los rectores que
El regreso a la presencialidad como lo motiva el gobierno es a partir de la firma de la ministra, y la ministra es el órgano superior en lo académico, cognitivo y curricular, pero la ministra no es ningún órgano superior frente al Código Penal, ni frente al Código Civil, ni frente a la área administrativa, ni mucho menos disciplinaria. Al contrario, ella está por debajo del Código Penal, está debajo del Código Civil, está debajo del Código de la Infancia, está debajo de la Constitución, y por supuesto a la ministra también la investiga la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, y en ese orden de ideas se tiene que generar esas actas de exención de responsabilidad, sobre todo, primero porque es un efecto vinculante el que genera el artículo 11 de la Ley de Infancia y Adolescencia. El artículo 11 de la Ley de Infancia y Adolescencia es claro, taxativo y puntual en que cualquier persona traduce cualquier mayor de 18 años o ciudadano, puede exigir el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Artículo 11 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Y el artículo importante que deben tener en nota los que están tomando apuntes es el artículo 32, numeral 4 del Código Penal. Ese artículo 32, numeral 4 del Código Penal es el que habla de la exención de responsabilidad en lo penal para los rectores y los representantes legales de las instituciones educativas. En segundo lugar, reseñar que la ministra no nos ha dicho si ya se levantó la resolución 385 del 12 de marzo del 2020. Esa resolución 385 del 12 de marzo del 2020 se generó con el fin de adoptar medidas dirigidas a prevenir y contener el contagio de la enfermedad del coronavirus. Y fue declarada a través de esa resolución una emergencia sanitaria mediante un proceso que se ejecutó con la firma de la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces no nos ha dicho la ministra si ya se levantó esa emergencia sanitaria, si esa resolución ya feneció o si esa resolución sigue vigente. Importante que nos lo cuenten porque no nos han dicho. Y por otro lado, tampoco nos dice la ministra si se ha levantado o feneció o perdió vigencia la resolución 453 del 18 de marzo del 2020, en la cual los ministerios de Salud y Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo adoptaron como una medida sanitaria y preventiva, además de control en todo el territorio nacional, la clausura de establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión, de baile, de ocio y de entretenimiento y de juegos de azar, así como apuestas y los casinos, bingos y terminales de juegos de videos. Entonces los asistentes dirán, pero no, el doctor se equivocó, eso no tiene nada que ver con los colegios. Sí, tiene mucho que ver con los colegios, porque a través de esta resolución 453 del 18 de marzo del 2020, el gobierno, de una manera herodiana de Herodes, de una manera herodiana protege a los borrachos y protege a los jugadores de los casinos y protege a todas estas personas que en los bingos y terminales de juegos de videos. Entonces protege a los borrachos y a todas estas personas, pero de una manera herodiana quiere enviar a nuestros niños a una modalidad presencial. O sea, protege más a los borrachos que a nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahí como para que tomen apuntes. Por otro lado, reseñar también que no aparecen cifras de disminución de contagio. O sea, por ningún lado dice que haya disminuido el contagio y no hay ningún estudio científico que así lo acredite. Entonces nos queda la reflexión viva. Los médicos y las enfermeras, entre comillas, porque digo entre comillas, si usted mira los noticieros, entre comillas, tienen todos los utensilios, la ropa, los instrumentos, los accesorios de bioseguridad. Y estos médicos y enfermeras, teniendo, entre comillas, todos estos elementos, se contagian y se están muriendo. Pues nos preguntamos entonces qué pasa con nuestros niños, que no tienen esos utensilios, esa ropa, esos instrumentos, esos accesorios de bioseguridad. ¿Será que están blindados? ¿O será que la ministra piensa que el pico de la pandemia, que es ahorita la primera semana de agosto, no va a tocar a los niños? Es otro punto que dejamos ahí a la reflexión nada más. Hay que mirar que yo analizaba ayer y antier
las cifras de profesores que me están escribiendo a los 28 grupos de WhatsApp. Yo tengo 28 grupos de WhatsApp, 3.618 personas pertenecen a mis grupos de WhatsApp, los cuales administro y en los cuales de una manera virtual educo a los profesores. Y me ponen cualquier cantidad de quejas de que la gran mayoría de los rectores ahorita cogieron la tarea de poner a los profesores de una manera temeraria e irresponsable a realizar los protocolos de bioseguridad. Entonces yo me pregunto, ¿qué puede saber un profesor de bioseguridad si esa no es ni su tarea, ni su experticia, ni mucho menos aparece en su manual de funciones? ¿Y qué tipo de irresponsable y de personaje temerario va a poner a sus profesores a improvisar y a inventar ahí un manual de bioseguridad solo por cumplir? Ahí les dejo la inquietud también. Yo entiendo que cada cual aporta desde sus funciones. Unos aportan desde sus opiniones. A mí finalmente opinar no me soluciona nada, pero algunos aportan desde sus opiniones. Otros aportan desde hacer cartas. Yo no sirvo como para hacer cartas, pero otros hacen cartas y las envían y desde esa perspectiva apoyan. Otros apoyan haciendo noticia. Yo no sirvo como para hacer noticia, pero otros hacen noticia y con eso aportan. Yo más bien, con mi equipo de trabajo y con el equipo jurídico de Educate para Educar, nos dirigimos a realizar material desde la legislación y aportes de legislación educativa, desde lo penal, desde lo civil, desde lo disciplinario, desde lo administrativo. O sea, cada cual aporta desde lo que tiene, desde sus funciones, desde su experticia. Pero finalmente todo es valioso y todo cuenta, porque realmente lo importante en este momento son nuestros hijos. Entonces pienso que cada cual aporta desde lo que tiene y todo es valorable y todo es importante. Nosotros aportamos desde el material legislativo y desde las ponencias jurídico-penales y sociojurídicas que podemos aportar en este Zoom y que yo aporto en los 28 grupos de WhatsApp que dirijo y de las 1.162 personas que tengo en Facebook y el segundo grupo que tiene 5.000 personas. Ahí les enviamos información, ahí tratamos de hacer algo. No es mucho, pero ahí tratamos de hacer algo. Permítame, doctor Joshua, por favor revise el micrófono nuevamente. Otra reflexión que quiero aportar ya para cerrar simplemente las reflexiones, en este caso ya para entrar en materia, es yo no sé qué tipo de padre de familia es el que mete a su hijo a jugar una lotería en un contagio, donde puede salir con una boleta premiada. No sé qué tipo de padre de familia ni qué sentido común utiliza ese padre de familia. Yo no expondría a mis hijos a un contagio. Yo no, personalmente y particularmente no lo haría de ninguna manera. Pero hay ya incluso empresas, y ayer estuve por ahí en un Zoom, omito el nombre de la entidad por respeto nada más, omito el nombre de la entidad. Agremia a muchos colegios y ya les estaban dando pues, el protocolo de seguridad. Pero yo escuchando su dichoso protocolo de seguridad, por ningún lado escuché a ninguno de los ponentes, ni al experto, no le escuché por ningún lado hablar de la responsabilidad penal y civil que le atañe a los rectores en donde un niño de esos se le contagie en el colegio. No se lo escuché por ningún lado de la conferencia. Luego entonces me parece temerario e irresponsable que hablemos de protocolos de no contagio que no garantizan nada. Porque es que si a mí me ofrecen un protocolo de bioseguridad que me garantice en calidad absoluta de certeza que mi hijo de 11 años no se va a contagiar, mañana mismo lo mando al colegio. Si a mí me garantizan en calidad de certeza que mi hijo no se contagia en la ruta, ni en el descanso, ni en el comedor, con mucho gusto mañana lo envío a clase. Pero un protocolo de seguridad que a mí me venden o me ofrecen para un usufructo, para únicamente una motivación pecuniaria, pero que no me garantiza la vida, la integridad y la dignidad de mi hijo, eso simplemente es un negocio. Quiero hablarlo muy claro, muy preciso desde mi perspectiva. Eso es un negocio. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la garantía de la vida, la integridad y la dignidad y la salud en conexidad con la integridad personal de mi hijo, que es menor de edad. Ahí le dejo solamente esa reflexión. Es una reflexión muy, muy personal.
pero ahí le dejo para que usted tenga y reflexione. Entrando ya en materia, vamos a hablar de cómo acompasar su currículo, su plan de estudios y su sistema institucional de evaluación educativa en esta situación de pandemia. El tema anterior retomaba la responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria. En este voy a abordar los elementos, las herramientas, puede acompasar, poner al mismo compás y puede poner al mismo nivel la situación de la parte académica cognitiva curricular desde lo presencial y desde lo no presencial. Entonces, lo primero que quiero abordar es esto. Por favor, tome nota, que es importantísimo, es supremamente importante. Tome nota de lo que le voy a decir. No se llama educación virtual. No usen más ese término. Educación virtual en Colombia no está legislada. Por ahí algunos rectores me escribieron molestos que porque yo decía que los colegios oficiales o los colegios privados, más los privados, molestos que porque yo decía que los rectores de colegios privados que se autoproclaman, que ellos se autoproclaman virtuales 100%, que porque yo les decía estafadores. Pues es que yo no tengo otro término para poderlos ubicar, porque si la educación virtual en Colombia no está legislada, no está decretada, no está reglamentada, no tiene una ley que la argumente, que la ampare, que la cobije, que la respalde, y yo estoy cobrando y estoy matriculando por una educación que no tiene respaldo jurídico legal y que no está legislada, pero yo estoy cobrando matrículas y yo estoy cobrando pensiones, pues si no se llama estafa, ¿cómo se llama? Usted pondrá el nombre que quiera. Para mí, jurídico legalmente, se llama estafa porque me están ofreciendo algo que la ley no reglamenta, ni decreta, ni legisla. Entonces, en ese orden de ideas, deje de hablar, en primer lugar, de educación virtual. Educación virtual en Colombia no existe, sino única, exclusiva y taxativamente para las universidades. Universidades que también tienen mayores de edad, pero que tienen menores de edad, y se le olvida a estos rectores de las universidades, se les olvida que ellos tienen menores de edad en sus universidades y que los cobija la Ley de Infancia y Adolescencia, los cobija el Código de Policía, los cobija el Código Penal, porque los mayores de 14 años ya cometen delito, artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Pero se les olvida a las universidades, delicadísimo. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la educación virtual solo está reglamentada y legislada para la universidad, más no para básica primaria, ni para preescolar, ni para secundaria, ni técnica o bachillerato. Pero lo que sí existe, tome nota, ya no hable de educación virtual, pero sí existe la presencialidad, tome nota, existe la presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías. Eso sí existe. Existe la presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías. Eso sí existe y eso sí está legislado. Entonces no me vuelva a hablar de educación virtual. Hábleme de presencialidad a través del uso adecuado de tecnologías. Y ahí estamos hablando de algo legal. Si usted es uno de esos rectores que se molestó y me escribió ayer, que porque su colegio usted lo vende como 100% virtual, no venda colegios 100% virtuales porque eso es una estafa. Si quiere, venda presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías. Y eso sí ya no es una estafa, eso sí ya es legal. Vuelvo y le repito el término, presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías. Entonces, ya haciendo esa claridad conceptual, quiero explicarle que hay una manera de flexibilizar. Primero, su currículum. Segundo, el plan de estudios. Y tercero, el sistema institucional de evaluación educativa. ¿Cómo se flexibiliza? Usted debe entender que la evaluación que nos exige el Ministerio de Educación parte de un currículo. Está allí en el artículo 78 de la Ley 115 del 94, para los que están tomando nota. Artículo 78 de la Ley 115 del 94. Que ese currículo le da paso a un plan de estudios.
Y ese plan de estudios genera nuestro sistema institucional de evaluación educativa. Ahora, si vamos a entrar nosotros a una presencialidad a través del uso adecuado de tecnologías, pues tenemos que adecuar nuestro currículo. Ahora le hago una claridad muy puntual, precisa y taxativa. Vamos a empezar en un ping-pong. Vamos a empezar en un ping-pong. Ahorita estamos entonces virtuales o no presencial. Supuestamente el 1 de agosto, supuestamente, la ministra cree que los padres de familia van a mandar a sus hijos a contagiarse a los colegios. Muchos padres de familia, si usted vio por ahí la encuesta que hicieron en un canal nacional, hoy hicieron una encuesta, desde las 7 de la mañana están haciendo la encuesta en un noticiero de un canal nacional. El 82% de los padres de familia ya dijeron en esa urna virtual que ellos no van a mandar a sus hijos al colegio, no los van a mandar a que se contagien. Traduce que todos los protocolos y toda esa plática que gastó el colegio en sus procesos de bioseguridad, que le vendieron allá para usufructuarse y solo para obtener una ganancia, pues esa plática se perdió, porque los estudiantes no le van a ir a clase. Caso contrario, si los estudiantes le van a clase, le aclaro y le dejo la inquietud. Usted tiene que desinfectar el colegio todos los días. Apenas se vayan los alumnos a su casa y se vayan en la ruta, en donde también se pueden contagiar, en la ruta, ¿no? La ruta escolar. La ruta escolar se pueden también contagiar. Cuando se vayan, usted tiene que poner a su ejército de empleados a desinfectar todos los baños, a desinfectar todos los lavamanos, a desinfectar todos los pupitres y a desinfectar todos los salones que hay en su colegio. A diario, ¿no? A diario. Ahí le dejo la perla. Entonces, en ese orden de ideas, estamos viendo que el colegio tiene la opción de enviar un protocolo a los papás. El colegio tiene la opción de decirles, envíen a sus hijos. Pero, le aclaro también, la ministra no ordena si hay presencialidad o no. Los colegios no ordenan si hay presencialidad o no. El presidente no ordena si hay presencialidad o no. Desengáñese. El único que ordena si vuelven a las clases presenciales es el artículo 288 del Código Civil, que por ningún lado lo escuché ayer cuando hablaban de su dichoso protocolo de bioseguridad. El artículo 288 del Código Civil en Colombia habla de la patria potestad. Y él va ligado de la mano con el artículo 18 de la Ley de Infancia y va conexo y va ahí taxativo con el artículo 39 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Entonces, el artículo 288 del Código Civil, más el artículo 18 de la Ley de Infancia, más el artículo 39 de la Ley de Infancia, son los que deciden si los papás van a mandar a los niños al colegio o no. No una urna virtual, no la ministra, no el presidente, no la Secretaría de Educación. Porque no pueden violar la patria potestad, porque no pueden violar el artículo 18 de la Ley de Infancia y porque no pueden violar el artículo 39 de la Ley de Infancia y Adolescencia, so pena de que van a ser llamados a responder. Por prevaricato, por omisión, si dejan de hacer lo que la ley les obliga, que es respetar la patria potestad de los papás, o por prevaricato por acción, que es el delito que se comete cuando yo firmo una resolución contraria a la ley, o sea, cuando yo le violo la patria potestad a los papás. Ahí les dejo también esa otra perla para que la evalúen y la valoren jurídicamente. De lo que yo le brindo, tome lo bueno y deseche lo malo, porque siempre van a salir detractores. Siempre van a estar detractores. Tome lo bueno, deseche lo malo. Yo no le manejo verdades absolutas. Yo le doy los artículos, usted va y los busca y en sentido común los lee y saca sus conclusiones en sentido común. El menos común de los sentidos, pero utilícelo. De tal manera que nosotros podemos flexibilizar a partir de la utilización correcta y adecuada, una utilización correcta y adecuada del decreto 1290 del 2009. El decreto 1290 del 2009, pues habla de evaluación. Y dentro de la evaluación está, pues obviamente, cuando usted habla del decreto 1290 entiende
lo primero que se le viene a la cabeza es, ah, claro, promoción automática. Entonces ya entendemos que hay una promoción automática. Entonces utilice esa promoción automática para flexibilización del currículo, de su plan de estudios y de su sistema institucional de evaluación educativa. Por otro lado, vamos a entender que va a haber 3 grupos de estudiantes, tanto para los colegios oficiales como los privados. Hablo para los dos, porque aquí hay rectores de colegios oficiales y de privados, y para los que vayan a ver este video en YouTube y en Facebook posterior a esta grabación en vivo. Tienen que elaborar un documento consultivo porque va a haber 3 grupos de estudiantes. El primero, que son los juiciosos, pero que además de ser juiciosos tienen los elementos y los mecanismos. Es decir, tienen el computador y también tienen la conectividad. Tienen el internet, tienen el dinero, las posibilidades, el acceso para conectarse. Tienen conectividad. Ese es el primer grupo. Un segundo grupo que no tiene o computador o no tiene conectividad, pero le llevan guías o le envían otro tipo de materiales, o los profesores hacen el mediano esfuerzo para que ellos se puedan conectar o para que tengan digamos, un material académico, cognitivo y curricular que medio subsane esta situación de pandemia. Y un tercer grupo de unos vagos que pueden tener la conectividad, que pueden tener el computador, que tienen las guías, que tienen todos los elementos y que tienen todo el proceso curricular y académico a la mano, pero no lo desarrollan. Son unos vagos. Son personas que tienen todos los elementos, pero de una manera mediocre e irresponsable, pues no hacen uso de ellos. Esos 3 grupos van a aparecer. Y usted va a estar en un ping-pong. Ahorita va a estar presencial y luego a los 15, 20 días les toca devolverse a lo virtual porque van a empezar a ver núcleos de contagio y núcleos de demandas, por supuesto que sí. Entonces usted debe entender que esos 3 grupos van a aparecer. ¿Cómo va a evaluar usted, cómo va a aplicar usted ese sistema institucional de evaluación educativa sobre esos 3 grupos? Ahí entonces usted, respuesta, solución, tome nota. Desde ya, no lo haga mañana, hágalo hoy. Desde ya. Usted tiene que elevar un documento consultivo a la Secretaría de Educación Certificada en donde usted le pregunta, bueno, ¿y qué pasa con aquellos que no asisten a clase? Porque si yo no les avalo el año, si no me aprueban el año y si no pasan siendo unos vagos, los papás me van a demandar, los papás me van a tutelar y los papás me van a mandar a investigar disciplinariamente, que porque ellos contrataron fue presencial y están perdiendo es por los 2 o 3 meses de virtual. ¿Cómo va a responder usted a esas demandas, a esas tutelas y a esas investigaciones disciplinarias? Ahí está el meollo del asunto. Elabore el documento consultivo, o si quiere hágalo a manera de derecho de petición, como usted quiera, como se sienta cómodo. Pero eleve ese documento consultivo a la Secretaría de Educación Certificada preguntándole, ¿cómo voy a evaluar a esos que son vagos, que tienen todo pero no acceden? ¿Y cómo voy a evaluar a los que realmente no lo tienen? ¿Cómo voy a evaluar a esos niños que realmente no tienen un acceso a un computador, no tienen un acceso a la conectividad, o que viven en la misma casa 3 hermanitos? ¿Y cómo se van a conectar a las clases 3 hermanitos de diferente grado, de diferente curso? Uno en 7º, otro en 9º y el otro en 11. Entonces toca elegir cuál es el que va a hacer el año y los otros 2 que pierdan. ¿O cómo vamos a elegir si el papá hace teletrabajo y usa el computador? Entonces, o trabaja para comer o le da el computador al niño para que estudie y que la ministra le lleve el mercado. No sabemos cómo definir eso. Entonces, usted tiene que hacer un documento consultivo, un documento de consulta. Hágalo, le va a evitar problemas. Se lo estoy diciendo desde ya. Porque ahorita en agosto va a empezar el ping-pong. Estamos ahorita virtual. Agosto, disque, presencial. Y ya verá usted que en 15, 20 días otra vez virtual. Estamos como el ping-pong. ¿Sí? Hoy para aquí, mañana para allá. Ahora, la pandemia, usted tiene que entender, la pandemia
tácitamente no deroga nada. Yo no sé la gente por qué anda diciendo un pocotón de aberraciones jurídicas, que no, que es que porque estamos en pandemia. No, 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 señor. No, 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 señor. No me actúe usted como el presidente. Y ese señor presidente Duque, que fue y sacó un maravilloso decreto con las primas de los trabajadores. Voy a desengañarlo. Y este es un pequeño paréntesis solo para darle un ejemplo. Eso no es que yo saco leyes y decretos allá y saco y saco y saco y ya legalizado. No, 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 no. Hay una ley que se llama la Ley 137 del 94. Tome nota. Ley 137 del 94. Esa Ley 137 del 94 tiene un artículo que es el 50. Y ese artículo 50, vaya, lo lee usted de tarea, artículo 50 de la Ley 137 del 94. Dice que no le pueden vulnerar los derechos a los trabajadores. No le pueden vulnerar los derechos a los trabajadores en pandemia. Vaya, lo lee, haga la tarea. Y además, el artículo siguiente, el 51, dice que de todas las decisiones que tome allá el señor Duque, de todas esas decisiones que él toma en sus decretos, le tiene que dar cuenta posterior, en un control que le va a hacer el Congreso le va a hacer un control. Y la Corte Constitucional también. Entonces, cuando los llamen a pedirle cuentas de por qué puso la plata mía de mis impuestos y se la regaló a los bancos para que me cobren intereses, ahí vamos a saber qué tanta legalidad tuvieron esos decretos. El que me entendió, me entendió. Cierro el paréntesis, pero usted ya me entendió. De todo lo que se decrete y salga del Ministerio de Educación, también van a tener que rendir cuentas al Congreso y también van a tener que rendirle cuentas a la Corte Constitucional, que por supuesto se tiene que inclinar por el artículo 44 de la Constitución, que se llama la prevalencia de los derechos de los menores. Y por el artículo 8 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que es el que dice que existe un interés superior del menor, que entre los derechos del menor y los derechos de un adulto, adivine cuáles prevalecen. El interés superior del menor, artículo 8 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que tampoco ha respetado la señora ministra con sus directivas 10 y 11. Y algunas otras cositas que aquí me darían las 9 de la noche y no me puedo poner a comentarle, porque son eminentemente técnicas y de jurisprudencia y de ley. Y entonces perderíamos el hilo de la conferencia. En este seminario lo que yo quiero que usted entienda es que la pandemia no deroga tácitamente nada. La pandemia no deroga el debido proceso sigue siendo el mismo. La pandemia no deroga el conducto regular, la pandemia no deroga la ruta de atención escolar, la pandemia no deroga las funciones del comité de convivencia, la pandemia no deroga tampoco al consejo directivo ni ha derogado al consejo académico, que eso también se le olvidó a la señora ministra, que hay una autonomía escolar en los colegios que se las brinda el artículo 79, el 78, el 77 y el 76 de la Ley 115 del 94. Hay una autonomía escolar que ella debe respetar. En este caso no respetó porque ella emite sus directivas 11 y 12 de manera unilateral y arbitraria. No consultó con los rectores, no consultó con los comités de convivencia, no consultó con el consejo directivo y no consultó con los consejos académicos. Ella consultó con ella, no consultó con nadie más. Entonces es una decisión arbitraria y es una decisión unilateral. Y cuando hay decisiones unilaterales, el que toma la decisión unilateral, ese responde. Porque usted está obedeciendo es a un superior jerárquico. Artículo 32, numeral 4 del Código Penal. Artículo 32, numeral 4 del Código Penal. Usted está obedeciendo a un superior jerárquico. Entonces usted se exime de toda responsabilidad. Por otro lado, ¿cuáles son esas herramientas para compasar el currículo? Las herramientas para compasar ese currículo, pues, están generadas en la misma Ley 115 del 94 y no han sido derogadas. Entonces vamos a empezar a hablar ya de la legislación educativa, que es mi parte, y es en donde yo tengo que abordar los elementos y las estrategias y además el fundamento legal que a usted le va a servir para poder acompasar ese proceso. Vuelvo y le repito,
para los que están asistiendo ahorita en vivo y para las personas que posterior van a mirar este video en YouTube y en Facebook. Es importante que tome nota, es importante que tome nota. Yo me sé algunos artículos de la ley de memoria porque es mi trabajo, es mi experticia, pero posiblemente usted no se lo sepa, entonces mejor tome nota. Vamos a empezar el recorrido por la ley 115 del 94, porque en orden de prelación y de inherencia y además de tiempo es la más importante. La ley 115 del 94 en su artículo quinto, tome nota, artículo quinto, habla de los fines de la educación. Y dice que de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, que por supuesto habla de la calidad en la educación o de la educación de calidad, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines. Entonces, en el numeral 13, artículo 5, numeral 13 de la ley 115 del 94, dice la promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear e investigar, adoptar la tecnología. Adoptar la tecnología. ¿Se acuerda lo que dijimos? Ya no se llama educación virtual, se llama presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías. Y aquí en ese artículo 5 sí me habla de la tecnología. Se lo repito. Artículo quinto, numeral 13 de la ley 115 del 94. Fines de la educación. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar y adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. El numeral habla por sí solo. Entonces, sí habla de tecnologías, de una utilización o un uso adecuado de las tecnologías, no de educación virtual, para que me entiendan. Y aquí sí está legalizado, aquí sí aparece en una ley, aquí sí está taxativo, aquí sí cumple el principio de publicidad y de legalidad. El artículo 20 de la ley 115 del 94 habla de los objetivos generales de la educación básica. Estoy hablando para la educación primaria. Y dice que son objetivos generales de la educación básica. Le leo el primer numeral A. Propiciar una formación general mediante el acceso de manera crítica y creativa al conocimiento científico, tecnológico, y en el momento que ahí dice tecnológico, ya está hablando del uso adecuado a través de la tecnología, de una presencialidad a través de la tecnología, que sí está legislada allí en el artículo 20, numeral A, del 115 del 94. Sí está en la ley, está taxativo. Entonces, para que usted cambie ese chip, cambie ese nombre, no se llama educación virtual, se llama la presencialidad a través del uso adecuado de tecnologías, que sí está legislado, para que lo entiendan. Numeral B, desarrollar las habilidades cognitivas y comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablarse y expresarse correctamente. Pues eso es a través del uso asertivo o adecuado de las tecnologías. Pero además dice allí, en el numeral C, ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología, vuelve y nombra la tecnología, y de la vida cotidiana. O sea que el numeral A, B y C del artículo 20 de la ley 115 de 94 sí legalizan y le dan estructura y fundamento legal a una presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías. Nunca a una educación virtual. Nunca a una educación virtual. Sigamos el recorrido. El artículo 22 de la ley 115 del 94, el artículo 22, habla de los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria. Ya hablamos de la básica primaria, ahora hablamos del bachillerato. Artículo 22 de la ley 115 del 94. Dice que los 4 grados subsiguientes de educación básica, que constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes 2 puntos. Leo el numeral A taxativo, abro comillas. El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender mediante un uso y estudio sistemático los diferentes elementos constitutivos de la lengua. ¿De dónde te hace? Utilizando asertiva y adecuadamente la presencialidad a través del uso adecuado de unas tecnologías. B.
La valoración y utilización de la lengua castellana como un medio de expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo. Pues, ¿cómo lo hacemos? Comunicándonos asertivamente a través del uso adecuado de las tecnologías. Y luego dice, C, el desarrollo de las capacidades para razonamiento lógico mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos y de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de problemas de la ciencia y de la tecnología. Y los de la vida cotidiana. Y lo liga al artículo 30 de la Ley 115 del 94. Y luego dice aquí uno más interesante, es el mismo artículo, no hemos cambiado, artículo 22 de la Ley 115 del 94, numeral G de gato, La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil. Ese solo numeral le legaliza a usted taxativamente la presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías. Ese solo numeral. Ahí le dejo la inquietud. Dentro del artículo 23 subsiguiente de la Ley 115 del 94, artículo 23, existen las áreas obligatorias y fundamentales, o sea, las que exige el Ministerio de Educación para que su colegio sea legal y usted evalúe sobre esos criterios y esas áreas y materias que son obligatorias. Artículo 23 de la Ley 115 del 94. Y le leo la 9. Tecnología e informática. Entonces el numeral 9 le está legalizando a usted, vuelvo y le repito, artículo 23 de la Ley 115 del 94, numeral 9, tecnología e informática. Allí le está dando un fundamento legal y le está legalizando taxativamente la presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías, no la educación virtual. No la educación virtual. Ahí no dice educación virtual, dice tecnologías e informática, o sea, herramientas TICs, para el que no ha entendido. El artículo 32 de la Ley 115 del 94 habla de la educación media técnica, educación media, pero ya técnica. Y dice el artículo 32 que está dirigida a la formación calificada en especialidades tales como agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática. Informática. Esa también le legaliza. Ah, pero es que ahí dice, es que para la educación media, pero técnica. Sí, pero lo hace a través de los proyectos transversales lúdico-pedagógicos. Ya ahorita más adelante vuelvo a retomar los proyectos lúdico-pedagógicos transversales. No se me pierda. Están en el artículo 20 de la Ley 1620 del 2013. Artículo 20 de la Ley 1620 del 2013, pero ahorita vuelvo y lo retomo. Ahora, dice el artículo 206 de la Ley 115 del 94. La colaboración entre organismos del sector educativo. Artículo 206 de la Ley 115 del 94 para los que están tomando nota. La colaboración entre organismos del sector educativo de ese artículo 206 de la Ley 115 del 94 habla de que se tiene que aliar, ahí dice, el desarrollo de la ciencia y la tecnología con el Instituto Colombiano, que es el Colciencias, y el Instituto Colombiano de Juventud y Deportes, que es Coldeportes. Pero usted tiene que entender que la ley es de 1994. En este caso, taxativamente estamos hablando del Ministerio del Interior y el Ministerio de las TICs. O el Ministerio puede ser seguramente el Ministerio de Educación en una alianza con las TICs y con el Ministerio de Protección Social. Actualizado, ¿no? Pero ahí le dejo el artículo 206 de la Ley 115 del 94 que usted tenga presente en sus apuntes. Ya vamos a empezar a hablar, ya muy concreto, ya llevamos 45 minutos de conferencia, 45 minutos llevamos, pero espero que ya haya tomado suficientes apuntes. Estamos hablando de la fundamentación legal. La segunda hora será de lo académico cognitivo curricular. Esto es de fundamento legal toda la hora. Toda la hora va a ser de fundamento legal.
El artículo 77 de la Ley 115 del 94 ya nos mete de lleno a lo que es la flexibilización del currículo. El artículo 76, el previo, el anterior, se titula concepto de currículo. Y entonces dice que el concepto de currículo es el conjunto de unos criterios o de unos planes de estudio o programas o metodología y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional, o sea, el plan educativo institucional OPI. Eso dice el artículo 33 del decreto 1860 del 94. Y también lo dice el artículo 76 de la ley 115 del 94. Por otro lado, el artículo subsiguiente, que es el que nos interesa, que es el que han violado, pisoteado, desconocido algunos miembros del Ministerio de Educación, vaina rara. El artículo 77 habla de la autonomía escolar. Dice que la autonomía escolar, dentro de los límites fijados por la presente ley y por el proyecto educativo institucional, aclara que las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales del conocimiento definidas para cada nivel. Gozan de autonomía para introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley y gozan de autonomía para adoptar algunas áreas a las necesidades y características regionales y adoptar métodos de enseñanza, aquí está la legalización, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación. ¿Cuáles son esos lineamientos? Pues los que le acabo de dar, allí en el artículo 23, en el artículo 32, en el artículo 77 y por supuesto el artículo 78, que es el subsiguiente. Entonces ahora, dice aquí, escúcheme bien, el parágrafo del artículo 77, parágrafo, dice que son las Secretarías de Educación Nacional, a través de los fundamentos departamentales o distritales, la Secretaría de Educación Nacional, a través de sus secretarías departamentales o distritales, son los responsables de la asesoría para el diseño y el desarrollo del currículo en las instituciones educativas que están a su jurisdicción. Son las secretarías de educación certificada las que le tienen que brindar a usted el aporte y el apoyo para ese diseño curricular flexible. Ahora, no lo van a hacer. Finalmente, el artículo 78, que es el que más nos importa aquí, artículo 78 de la ley 115 para los que están tomando nota. Artículo 78 de la ley 115 del 94. Regulación del currículo. El Ministerio de Educación Nacional diseñará los lineamientos generales de los procesos curriculares en la educación formal y establecerá unos indicadores de logros para cada grado en los niveles educativos, como lo fija el artículo 148 de la ley 115. Ahora, en el tercer inciso, que es el que me importa, tome nota, tercer inciso, artículo 78, ley 115 del 94. Tercer inciso, que es el que me importa. Cuando haya cambios significativos en el currículo, el rector de la institución educativa oficial o privada, ¿escuchó? Oficial o privada, o sea, los de convenio también, los híbridos o mixtos. ¿Qué es un híbrido o mixto? Usted que tiene contratación con el Estado, que le pagan con dineros del Estado y que usted cree que todavía es privado. No, mi amor, está muy equivocado, mi querido rector, mi princesa hermosa, mi rectora. Usted no es ningún colegio privado. Usted es un colegio en concesión. Usted es un mixto híbrido. A usted le cae el prevaricato por omisión y a usted le cae la Procuraduría y la Contraloría, porque usted está manejando plática del Estado. Así sean 2 estudiantes y así sean 30.000 pesos de pensión. Allá le cae la Contraloría porque esos 30.000 son dineros del Estado y se los hacen valer. Tome nota, ¿no? Cuando haya cambios significativos en el currículo, el rector de la institución educativa oficial o privada lo presentará a la Secretaría de Educación departamental o distrital o a los organismos que hagan sus veces, traduce las secretarías de educación certificadas. ¿Para qué lo presentará? Ahí lo dice el inciso.
para que la Secretaría de Educación Certificada verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley 115 del 94. Ahí por ningún lado dice que usted tiene que ir a pedirle permiso. Yo no leo taxativamente en ningún lado que usted tenga que pedir permiso. Dice es que cuando haya cambios significativos, el rector va y presenta esos cambios en el currículo, o sea, de flexibilización, paso de lo presencial, transitorio, a lo virtual o cibervirtual, o a lo no presencial, o sea, a lo presencial a través del uso adecuado de las tecnologías. Cuando usted haga esos cambios significativos en el currículo y se los apruebe su consejo directivo y su consejo académico, usted rector se va para la secretaría y va y lo radica para que ellos verifiquen que usted haya cumplido el debido proceso. Tome nota, por amor de Dios, tome nota. ¿Cuál es el debido proceso? Lo primero, usted le va a hacer una encuesta a los papás, por WhatsApp, por correo, por Facebook, por Instagram, por donde pueda. Y en esa encuesta les va a preguntar, ¿ustedes quieren volver a lo presencial o se van a quedar en lo virtual? Porque lo virtual ahora se llama presencialidad a través del uso adecuado de tecnologías. ¿Ustedes van a mandar a sus hijos a contagiarse o los van a dejar en la seguridad de su casa? ¿Ustedes aprueban que hagamos unos cambios significativos del currículo, acogiéndonos al artículo 78 de la ley 115 de 94, al 77, y que es la autonomía, y el 76 de la ley 115 del 94, y podemos modificar el plan de estudios a través del artículo 79 de la ley 115 del 94? ¿Ustedes aprueban o no? Envía la encuesta. Esa encuesta es la voz de la Asamblea de Padres de Familia, que es el órgano consultivo superior al Consejo Directivo. Escuche bien lo que le acabo de decir. La Asamblea de Padres de Familia está por encima del Consejo Directivo, porque precisamente es la Asamblea de Padres. Y si ellos se pronuncian, ellos debieron haber sido consultados antes, previamente por la ministra, y la ministra no los consultó. Entonces usted hace la encuesta y ya tiene elementos materiales probatorios para los órganos de control de por qué usted toma esa decisión allá en el Consejo Directivo de no acogerse a la Directiva 11 y 12. Pues no se acoge porque no manda la ministra en la patria potestad de los papás. Y no nos acogemos porque la Asamblea de Padres se pronunció, el Consejo Directivo lo aprueba, el Comité de Convivencia también, y porque aquí el Comité de Convivencia Municipal no se ha pronunciado, porque el Comité de Convivencia Municipal tiene que pronunciarse sobre el artículo 44 de la Constitución y sobre el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Señores que son orientadores. Sí, usted que es orientador, usted tiene que hacer valer el artículo 44 de la Constitución y el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y el artículo 18 de la Ley de Infancia. Sí, usted, señor orientador, porque ese es su llamado desde el Código de Ética. Señor orientador, ¿qué tiene ética? Artículos 44 de la Constitución, 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y 18 de la Ley de Infancia. Y no los he escuchado por ahí pronunciarse. Señor orientador, ¿qué tiene ética? Toca que se pronuncie, porque está primero la vida, la integridad y la salud del menor que el derecho a la educación. Porque ¿de qué me sirve que mi hijo apruebe el año y se muera? ¿A mí de qué me sirve un excelente estudiante muerto? Yo prefiero que no apruebe el año y lo pierda, que lo repite estando vivo. Que lo repite estando vivo. Tómelo bueno y déjelo malo. Porque así es Colombia. Prefieren mandar a los niños a que se mueran en los colegios, que porque el derecho a la educación, según algunos perfectos ignorantes, dice que el derecho a la educación es absoluto. Me gustaría que me enviaran por interno cuál es el artículo que lo dice, porque en la Constitución no lo conozco. Conozco el 67 y el 68 y en ninguno dice que sea un derecho absoluto. Y conozco son 27 sentencias de la Corte Constitucional en Colombia que dicen que el derecho a la educación es un derecho de deber. Y si un derecho tiene deberes, pues ¿de dónde saca usted que es absoluto? Si lo absoluto no tiene deberes, como que estamos mal.
Alguien está equivocado. Alguien está equivocado. Pero yo derecho a la educación absoluto no conozco. No conozco. Pero si usted lo conoce, qué chévere, porque yo no. Váyale al artículo 87 y váyale al artículo 96 de la ley 115 del 94. Artículo 87 y 96 de la ley 115 del 94, que no han leído muchos jueces de la República y que no han leído ni siquiera muchos magistrados por allá de la Corte Constitucional. ¡Qué vergüenza! Artículo 87 y 96 de la ley 115 del 94. No es que los manuales se adecúen a los estudiantes, es que los estudiantes se someten al manual, porque para eso firmaron un contrato civil, obligaciones, deberes, compromisos. Cierro mi paréntesis. Cuando haya entonces esos cambios significativos del currículo, usted le va a presentar ese documento que va avalado por su comité, obviamente comité académico o consejo académico, su comité de convivencia y su consejo directivo, allá a la Secretaría de Educación certificada. Va a obtener ganancia doble y gana por A y gana por B. Le voy a explicar. Tome nota. Y menos mal que está quedando grabado. Lo van a ver también muchos profesores después en YouTube y en Facebook. Grábese esto. Cuando usted va y radica en la Secretaría de Educación, cumpliendo el debido proceso, cumpliendo los protocolos, siguiendo la ruta de atención y, por supuesto, obedeciendo estrictamente al conducto regular, yo como rector voy allá a la Secretaría de Educación. Buenas tardes, señor secretario de Educación. Vengo aquí a radicarle, según el artículo 78 de la ley 115 del 94, unos cambios significativos que yo hice en el currículo para flexibilizar mi plan de estudios y, por supuesto, también para poder flexibilizar mi sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Entonces, como a mí la ley 115 me lo permite, vengo a traerle aquí mi propuesta. Es para que usted mire la legalidad, no para que me diga si sí o no, sino para que me diga que yo cumplí el debido proceso. Ahí le traje la encuesta, ahí le traje el acta, le corresponde al comité de convivencia, el acta que le corresponde allá al consejo académico, ahí está el acta, también puede leerla, del consejo directivo, y por supuesto ahí está la evidencia de la pregunta que se le hizo a los papás, que ellos respondieron de la encuesta. El secretario de Educación le niega. No, yo no le voy a aprobar esos cambios, porque es que usted aquí me pide que es que una presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías y que usted va a seguir en la virtualidad, y yo no le apruebo eso porque la ministra dijo en la directiva 11 y 12 que tocaba era mandar a los pelados a los colegios, entonces yo no le acepto esa. Ah, bueno, señor secretario de Educación, me lo da por escrito. ¿Cómo así que por escrito? Sí, señor, cúmplame el debido proceso y el conducto regular, porque es que cuando usted me responde por escrito, es que yo lo hago responsable. Ah, ¿me va a hacer responsable? Sí, yo lo tengo que hacer responsable, porque no es que usted es mi superior directo y me está negando la autonomía escolar, está pisoteando las decisiones de la asamblea de padres. Usted se pasó por la faja mi consejo directivo, se pasa por la faja el trabajo que hicimos con el comité de convivencia y el consejo académico, y se pasa por la faja la encuesta que hicimos con sus resultados, y me dice que no, y que yo responda. Entonces creo que no, creo que su merced está equivocado. Señora, ahí secretario de Educación me responde por escrito para que yo tenga una evidencia de que el que se negó y me ordena traer los pelados al colegio es usted, y que yo pueda acogerme al artículo 32, numeral 4 del Código Penal. Artículo 32, numeral 4 del Código Penal. Y responderá usted, señor secretario de Educación, que me está negando la autonomía escolar. Esa es la razón por la cual todo tiene que quedar por escrito y taxativo. Por escrito y taxativo. Por eso es la razón que yo les digo a ustedes que tiene que también tener un acta de uso de imagen de los niños menores, un acta de uso de imagen de los niños menores, para que usted pueda grabar las clases en Zoom. Porque cuando usted graba las clases de Zoom, o usted graba sus clases en la plataforma que quiera, usted tiene esas evidencias de que usted se ha trabajado y puede cobrar su sueldo. Usted tiene esas evidencias, señor rector, para cuando se meta el hacker allá a mandarle pornografía y porquerías a sus estudiantes.
de que eso no fue promovido por su colegio, ni por usted, rector, ni sus coordinadores. Fue un hacker, un agente externo. Fue algo fortuito, porque los papás lo van a empezar a demandar por inducción a la pornografía y la prostitución. Entonces mejor se me cura en salud. Por otro lado, usted gana por A y por B. Por A gana porque si le aprueban, si el secretario de Educación es consecuente, es coherente, y es una persona que usa sus 5 sentidos, en sentido común el secretario de Educación le va a avalar la presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías. Se lo va a avalar. Pero si el secretario de Educación es de los otros, el secretario de Educación se la va a negar. Y cuando se la niega, él responde, porque es por orden de él que no se va a hacer. Pasando por encima de su asamblea de padres, de su consejo directivo, de su consejo académico y de las encuestas que usted realizó. Viola su debido proceso, viola su conducto regular y desconoce, pisotea y echa a la basura el artículo 78 de la ley 115 del 94. Espero que haya tomado nota de cómo es la estrategia y el mecanismo. ¿Por qué? Porque finalmente cuando usted hace ese proceso, gana por A si se lo aprueban y se exime de responsabilidad sobre el artículo 32, numeral 4 del Código Penal, si se lo niegan. O sea, gana por ambos lados. Espero que le haya quedado claro. Espero que le haya quedado claro. ¿Por qué? Porque aquí se la pasan es haciendo un poco de, llamémoslo estudios, para no ofender a la gente, donde hay una mano de sabios y una mano de magos que se la pasan es mirando a Europa y a otros países. No, que es que en Finlandia, no, que es que en Suecia, no es que en Panamá, no es que Europa, no es que Canadá. A esos magos y sabios yo les pregunto, usted, mi querido mago, mi querido sabio, su merced ya hizo una comparación psicosocial, socioeconómica, per cápita, en análisis comparativo entre Finlandia y Colombia? ¿O usted está como la ministra, que quiere imponer el modelo de Finlandia aquí en Colombia, donde en los salones todavía hay piso de barro, donde todavía los profesores tienen que mendigar salud, y donde el Ministerio de Educación Nacional no le han lanzado ningún salvavidas a los colegios privados? Lo único que hizo fue un préstamo disfrazado para que los bancos sigan ganando plata, porque hay gente que le interesa es que los bancos ganen. Coger mis impuestos y dárselos a los bancos para que los bancos me cobren intereses sobre mis impuestos. Muy rico eso. Entonces usted tiene que entender que esos sabios y magos que hablan de otros países en esas comparaciones tan absurdas, tan bizarras, y es que comparando Colombia con Finlandia, que somos el país número 1 de los corruptos, país número 1 de los corruptos, y van y lo comparan con Finlandia o con Suecia. No, esos magos y esos sabios no tienen ni siquiera el menor conocimiento de un entorno psicosocial, socioeconómico y per cápita para que se pongan a comparar. Esas personas no merecen mi credibilidad ni la suya. Son unos ignorantes, son unos absolutos ignorantes, porque ¿cómo van a comparar a Colombia en un entorno psicosocial y en un entorno socioeconómico y psicosocial de lo per cápita? Cuando vaya, mire cuánta plata gana una persona como profesor en Finlandia o en Suecia y cuánto gana un profesor aquí en Colombia, donde le están quitando la prima, violando el artículo 50 de la ley 137 del 94. Y estos magos y sabios, hablando de manera ignorante, de que vamos a comparar Europa con Colombia, Finlandia con Colombia, Canadá con Colombia, Portugal con Colombia. Esa gente no merece credibilidad. Deje de estar siguiendo ignorantes. Deje de estar siguiendo ignorantes. Cuando a usted le presenten una comparación analítica exhaustiva, real, verificada, clara, precisa, con unas estadísticas, donde le digan a usted cuál es el entorno psicosocial de ese país frente al colombiano,
¿Y cuál es el entorno socioeconómico frente al colombiano? ¿Y cuál es el per cápita frente al colombiano? Ahí sí usted va a decir, ese sí tiene mi credibilidad. Ese sí es una comparación real, taxativa, puntual, precisa, objetiva. El otro simplemente es un ignorante que quiere llamar la atención. Simplemente es un ignorante que para mí no merece credibilidad. ¿Cómo va a comparar usted a Colombia con unos países que tienen 5 o 6 veces el mismo per cápita? ¿Es que usted no ha mirado Riohacha? ¿No ha mirado La Guajira? Su merced no ha ido por allá a los colegios del Valle. O sea, usted no ha ido a la Orinoquía. O sea, su merced no conoce la Amazonía. O sea, su merced ni siquiera ha ido a los colegios rurales. Y ya está comparando Colombia con Finlandia. Cierro mi paréntesis. Por otro lado, entienda que el plan de estudios es un esquema estructurado en el cual usted le va a decir a los padres de familia, esto es lo que van a estudiar sus hijos a través de la presencialidad en una manera adecuada usando las tecnologías. Y entonces allí entra en juego ya no la ley 115 del 94, cambiamos de ley. Nos vamos para el decreto 1075 del 2015, para los que están tomando nota. El decreto 1075 del 2015, en su artículo 23, 33, 38, artículo 23, 33, 38, habla de la creación del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, o lo que denominamos CIEE, Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes. Y entonces allí en el artículo 23, 33, 38 del decreto 1075 del 2015, tiene un parágrafo, tiene 7 ítems que por cuestiones de tiempo no me voy a poner a leer, lo va a leer allá en su casa usted que está escuchando este audio o está viendo este video posterior al vivo y lo está viendo en Facebook o YouTube, usted va a hacer la tarea, juicioso o juiciosa. Tiene un parágrafo, repito, decreto 1075 del 2015, artículo 23, 33, 38, parágrafo. Cuando el establecimiento educativo, ahí no dice si privado, oficial o mixto o híbrido, o sea, los de concesión o convenio, ahí no lo dice. Significa que aplica para todos, incluidos los sabatinos y los nocturnos. Cuando el establecimiento educativo considere necesaria la modificación del sistema institucional de evaluación de los estudiantes, deberá seguir el procedimiento antes enunciado. Ahí por ningún lado dice que se lo niega. Por amor de Dios, comprensión de lectura, sentido común. Profesor, vaya, lea. Parágrafo, cuando el establecimiento educativo considere, o sea, que él tiene ganas, le parece importante, o que él está en condiciones de tener una modificación del sistema institucional de evaluación de los estudiantes para flexibilizarlo a esta situación de pandemia, porque ya hizo lo propio también con el plan de estudios y con el currículo, dice ahí, deberá seguir el procedimiento antes enunciado. O sea, los 7 pasos que dicen ahí, 7 pasos, 7 ítems, 7 numerales del artículo 23, 33, 38. ¿Ya? No tienen que hacer nada más. Entonces, por favor, lea. Por favor, documentes. Por favor, siga personas idóneas que tengan el conocimiento. Por favor, busque personas que le argumenten de ley. Yo veo conferencias, escucho webinars y hablan tan bonito, pero a uno y les pregunta que qué fundamento legal tiene eso, que en cuál artículo de ley lo dice, que en la legislación educativa dónde está, y se quedan en blanco. Entonces yo digo, ese discurso es muy bonito, pero es puro discurso de presidente, bla, bla, bla. Puro discurso de bla, bla, bla. No tiene un soporte jurídico legal. Yo a usted le brindo el argumento y le brindo el artículo de ley. Yo le brindo el argumento y le brindo también el artículo de ley. No lo dejo a la mitad de camino. No lo dejo a la mitad de camino. Yo no me lavo las manos. Si no me sé el artículo, usted me lo pregunta y yo voy y consigo con uno de los 4 abogados que tenemos, cuál de los 4 abogados sí conoce el artículo y por dónde es que toca. Pero yo no me pongo a improvisar con usted.
ni con la salud de sus hijos, ni de los míos, ni con su libertad. Porque finalmente, rector, rectora que me está escuchando, el artículo 2347 del Código Civil habla de rectores y directores. Vaya, lo lee. Y el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia, habla de rectores, profesores, orientadores y coordinadores. Vaya, lo lee con calma. Adicional en el decreto 1075 del 2015, que ya iniciamos el recorrido por ese decreto 1075 del 2015, vaya, lea, por favor, el artículo 1111. El artículo 1111 del decreto 1075 del 2015. El artículo 1111 dice, Ministerio de Educación Nacional. Leo taxativo, abro comillas. El Ministerio de Educación Nacional es la entidad cabeza del sector educativo, el cual tiene como objetivo los siguientes dos puntos. Leo el numeral 8. Numeral 8, artículo 1111, decreto 1075 de 2015. Decreto 1075 de 2015, artículo 1111, numeral 8. Propiciar el uso pedagógico de los medios de comunicación, como por ejemplo radio, televisión e impresos, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en las instituciones educativas para mejorar la calidad del sistema educativo y la competitividad de los estudiantes del país. Ese numeral 8 del artículo 1111 del decreto 1075 del 2015 me está avalando, me está certificando y me está respaldando como fundamento legal el ejercicio de una presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías. Ese sí me le brinda legalidad. Después, el artículo 23, 31, 41, para los que están tomando nota. Artículo 23, 31, 41 de ese decreto 1075 del 2015. Recuerde, estamos en el decreto 1075 de 2015. Artículo 23, 31, 41. Dice, contenido del proyecto educativo institucional. Contenido del proyecto educativo institucional, o sea, contenido del PEI. Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación, que exprese la forma como se ha decidido a través de una encuesta con los consejos académicos y directivos avalando, ¿sí? ¿Cómo es que hemos decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta, dice allí, las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio? Pues cuando usted habla de las condiciones sociales, económicas y culturales del medio, pues póngalo a nivel pandemia, no lo ponga a nivel Finlandia, no sea ignorante, no lo ponga a nivel Suecia, no sea ignorante, póngalo a nivel de condiciones sociales, económicas y culturales de este medio que se llama Colombia. No Perú, ni Ecuador, ni Panamá. Colombia. No Canadá, ni Portugal. Colombia. Entenderá usted que allí, en ese numeral 11, lo está diciendo después y se lo ratifica. Vaya, léalo. Artículo 23, 31, 41, numeral 11. Evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos disponibles y que sean previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto educativo institucional, numeral 11. Entonces, el encabezado del inciso, que es el artículo 23, 31, 41, le da la puerta y el numeral 11 se la ratifica, se la fundamenta para los que están tomando nota. Posterior a ello nos vamos a hablar de los proyectos transversales lúdico-pedagógicos. Hablé de ellos al comienzo, pero no profundicé porque no quiero perder el hilo del proceso. Es el artículo 233163. Artículo 233163 del decreto 1075 del 2015. Artículo 233163. Proyectos pedagógicos o proyectos lúdico-pedagógicos transversales, cualquiera de las dos sirve. Proyectos pedagógicos o proyectos lúdico-pedagógicos transversales. Este artículo es el hermanito
el gemelo que va conexo con el artículo 20 de la Ley 1620 del 2013. Artículo 20 de la Ley 1620 del 2013. Dice taxativo, leo, abro comillas, el proyecto educativo es una actividad dentro del plan de estudios, o sea que usted tiene que modificar el plan de estudios para flexibilizar. Continúo. De manera planificada, o sea, sistemática, programática, organizada, ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. O sea que este artículo 233163 también me está dando el fundamento legal del proyecto transversal lúdico-pedagógico que me permite la presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías. Ese es el término. Ya usted cambió el chip. Ya no se llama educación virtual, por amor de Dios. No existe educación virtual en los colegios primaria y bachillerato en Colombia. No existe. Cambie el chip. Se llama presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías. Porque eso sí está legislado. Sí está legislado, por amor de Dios. Cambie el chip. Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un producto o al aprovechamiento de un material, equipo o a la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología. También se puede orientar a la solución de un caso de la vida académica, social, política o económica y en general. Y permite el desarrollo de intereses de los educandos que promueven su espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional. Habla por sí solo. Le está dando el fundamento legal para que usted pueda establecer los proyectos lúdico-pedagógicos transversales como una modalidad de asistencia en la cual usted va a materializar la presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías, y si está legislado. Finalmente, el inciso tercero de ese artículo 233163 del decreto 1075 del 2015 tiene dos rengloncitos, pero muy bonitos. La intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se definirán en el respectivo plan de estudios. Está ratificando y está respaldando lo que yo le estoy diciendo, que cuando usted modifica el currículo y lo flexibiliza, usted tiene que flexibilizar el plan de estudios y a su vez tiene que flexibilizar el sistema institucional de evaluación educativa. Ahí le está diciendo el artículo. También lo repite en el artículo 36 del decreto 1860 del 94, que es el decreto reglamentario de la ley 115 del 94, absolutamente vigente. A partir de ahí, ya me paso a la ley 1620 del 2013 para hablarle de proyectos transversales y luego retorno al decreto 1075 del 2015. La ley 1620 del 2013 en su artículo 20, leo taxativo, abro comillas, proyectos pedagógicos, o sea, los proyectos transversales lúdico-pedagógicos de aplicación al aula. Los proyectos a que se refiere el numeral del artículo 15 de la presente ley deberán ser desarrollados en todos los niveles de establecimiento educativo, en todos los niveles, o sea, preescolar, primaria básica y secundaria. Y serán formulados y gestionados por los docentes de todas las áreas y grados. Sí, escuchó bien. Todas las áreas y todos los grados, todos los docentes. O sea que aplica perfecto para poder hacer digamos como la adecuación transversal de flexibilización de todo el proceso del currículo, el plan de estudios y el sistema institucional de evaluación educativa. Adicionalmente, escuche bien, ese proyecto pedagógico no solamente habla de la prevención, la orientación y la reflexión, habla también del currículo. Ahí en su último inciso, en el currículo, el establecimiento educativo deberá hacer explícito el tiempo y las condiciones destinadas a los proyectos, de acuerdo a lo señalado en los artículos 76 a 79 de la Ley 115 del 94 en relación con currículo y planes de estudio. O sea que lo que Joshua Elijah Germano
le lleva diciendo a usted, esta hora y 23 minutos está resumido en ese inciso final del artículo 20 de la Ley 1620 de 2013. En el currículo, el establecimiento educativo deberá ser explícito. El tiempo y las condiciones destinadas a los proyectos, de acuerdo con lo señalado, de acuerdo y acorde a lo señalado, en los artículos 76 a 79 de la Ley 115 del 94 en relación con el currículo y los planes de estudio. Ahora, después viene usted al decreto 1075, me devuelvo otra vez para el decreto 1075, me devuelvo. Y me encuentro con el artículo 23, 32, 223. 23, 32, 23. 23, 32, 223 del decreto 1075 del 2015. Habla de la organización de las actividades y de los proyectos lúdico-pedagógicos. Vuelvo y se lo repito. Artículo 23, 32, 223 del decreto 1075 del 2015 para los que están tomando nota o están tomando apunte. Habla de la organización de actividades y proyectos lúdico-pedagógicos. Y dice que para la organización y desarrollo de actividades y de proyectos lúdico-pedagógicos, las instituciones educativas deberán atender las siguientes directrices. Y ahí le da unas, pero las que me importan son la 1, que se la voy a leer. Numeral 1. Dice, la identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las inquietudes, las motivaciones, los saberes, las experiencias y talentos que el educando posee, producto de su interacción con los entornos natural, familiar, social, étnico y cultural, como una base para la construcción de conocimientos, valores, actitudes y comportamientos. Le está diciendo valoración. Lo que yo le dije al inicio. Usted no me califica, usted me cualifica, que viene de cualidad. Usted me valora los talentos, aptitudes y capacidades y el esfuerzo que el estudiante va a generar. Usted no me lo califica, porque cuando usted lo califica y usted lo repruebe o no lo apruebe, usted lo descalifica. Y cuando usted me descalifica a un menor de edad, lo más cercano en un sinónimo a descalificar es porque el pelado no tiene el computador o no tiene conectividad y usted lo descalificó, porque lo estaba calificando, ¿no? Y al no calificarlo bien, lo descalifica, usted me lo está discriminando. Y lo más cercano a discriminación es delito, porque le aclaro que el delito de la discriminación reposa en el Código Penal. Entonces el papá se puede ir a una personería, asesorarse con un buen abogado penalista, y ese penalista le dice, sí señora, discriminaron a su hijo porque no tenía computador y porque no tenía un acceso a internet. Vamos a denunciar a ese rector por discriminación. Ahí le dejo la perla, reflexiona un poquito de pronto. Ahora, el numeral 2. La generación de situaciones recreativas, vivenciales, productivas y espontáneas que estimulen a los educandos a explorar, a experimentar, conocer, aprender del error y del acierto, a comprender el mundo que los rodea, a disfrutar de la naturaleza y de las relaciones sociales y de los avances de la ciencia y de la tecnología. ¿De los avances de qué? Sí, señor, de la ciencia y de la tecnología. ¿Y cómo disfruta él de los avances de la ciencia y de la tecnología? Pues a través de la presencialidad con el uso adecuado de las tecnologías. No educación virtual, sino presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías. Ya está cambiando el chip. Vamos a hacer una analogía. Solamente es una analogía, porque después van a decir allá, los que no están pendientes y no están aquí concentrados en el asunto, van a decir, mire ese doctor Joshua diciendo pendejadas. Mire cómo habla blasfemias allá. No. Entienda bien lo que voy a hacer. Voy a hacer es una analogía. Analogía traduce comparar. Análogo, analogía. Voy a comparar lo que se dice en el decreto 1075 del 2015 referente a los niños con necesidades educativas o capacidades o talentos excepcionales. Voy a hacer esa analogía con el proceso actual que se está viviendo de la pandemia, porque casi que es similar a flexibilizar. Hago esa claridad.
La analogía que le quiero hacer parte del artículo 23, 35, 121. Artículo 23, 35, 121 del decreto 1075 del 2015. Habla del alcance del servicio educativo. Alcance. Dice, los establecimientos educativos estatales y privados deberán tener en cuenta lo dispuesto en la presente sección al proceder a elaborar el currículo y al desarrollar los indicadores de logros por conjunto de grados establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y deben definir los logros específicos dentro del respectivo proyecto educativo institucional cuando atiendan a personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. Entonces, finalmente, en tal sentido, dice ese artículo, el proyecto educativo institucional del establecimiento de educación formal que atienda a personas con limitaciones o capacidades o talentos excepcionales, que para el caso se puede asimilar o una homologación en analogía, que no tienen acceso a la internet, que no tienen acceso a un computador, que no tienen acceso a las tecnologías y que no pueden asistir a clases, pues obviamente aplica en analogía. Entonces se tomarán unas medidas especiales, se tomarán unas medidas específicas. Entonces ahí lo dice, mire. Segundo inciso, en tal sentido, en el proyecto educativo institucional del establecimiento de educación formal que atiendan a estas personas con limitaciones, con capacidades o talentos excepcionales, se especificarán esas adecuaciones curriculares, organizativas y pedagógicas de los recursos físicos, tecnológicos, los materiales educativos de capacitación y perfeccionamiento docente y en general de accesibilidad que les sean necesarias para que su formación integral sea acorde con lo dispuesto en la ley y los otros reglamentos. Artículo 23, 31, 121 del decreto 1075 de 2015 en analogía con la situación de pandemia. Podemos flexibilizar. ¿Por qué? Porque el niño con necesidades educativas es una persona que tiene o una limitación o un talento excepcional. En este caso, usted lo puede transformar en el niño que tiene el computador, el acceso, tiene la conectividad, tiene las cartillas y los libros, o sea que ese tiene un talento excepcional. Mientras que el niño que no tiene computador ni conectividad es un niño que tiene una discapacidad o limitación. Entonces, en ese orden de ideas, usted ya va entendiendo que sí se puede flexibilizar y sí se puede hacer el ejercicio. Y cierro aquí, escúcheme bien, le voy a dar otros artículos que usted va a leer en la casa. Eso los va a hacer usted de tarea. Porque estoy hablando desde una analogía. Yo no estoy hablando de un preciso. Estoy hablando de una analogía. Demostrándole que así como se le flexibiliza el currículo a niños con necesidades educativas especiales o talentos excepcionales, también se le puede flexibilizar el currículo, el plan de estudios y el sistema integral de evaluación a los niños en situación de pandemia. Entonces tome nota, solo tome nota. Artículo 23, 31, 122. Artículo 23, 31, 122. Lo necesitará. Artículo 23, 31, 5, 123. Artículo 23, 35, 123. Le repito, estamos en el decreto 1075 de 2015 para que no se me pierda. A la profe que me está preguntando ahí por interno, sí señora, yo soy autista de alto rendimiento. Entonces sí sé que es un niño con talentos excepcionales y también sé que es un niño con discapacidad. Sí señora, yo soy Asperger, autista de alto rendimiento. Sí señora, ahí le respondo, profe. Necesitará el artículo 23, 35, 135. Artículo 23, 35, 135. Ese sí lo voy a leer porque lo considero importante. Dice, ajustes al proyecto educativo institucional. Los establecimientos educativos estatales adoptarán o adecuarán según el caso
su proyecto educativo institucional o PI, de manera que contemple las estrategias, experiencias y recursos docentes, pedagógicos y tecnológicos que sean necesarios para atender debidamente esta población. Igual adopción o adecuación del proyecto educativo institucional la harán los establecimientos educativos privados que se incorporen al plan gradual a que se refieren los artículos anteriores de esta sección. Ahí le habla clarito el artículo. Entonces creo que más claro no corre el agua. Y va a necesitar el artículo 23, 35, 136. Artículo 23, 35, 136. Para poder hacer esa analogía a la hora de usted flexibilizar el currículo, flexibilizar adicionalmente también su plan de estudios y por supuesto darle flexibilidad al sistema institucional de evaluación educativa. Recuerde que en la evaluación no se puede volver usted un psicorrígido. En la evaluación puede haber heteroevaluación, autoevaluación, una evaluación sistémica, una evaluación dinámica o una evaluación por objetivos. Entonces no se centre en uno solo. La evaluación es multidisciplinar. Usted puede encontrar en esta situación de pandemia cómo hacerlo. Ahora, vuelvo y le repito, por amor de Dios, y con esto cierro, para darle respuesta a las 5 preguntas que seleccionamos de las que enviaron ustedes. Ustedes enviaron las preguntas, ustedes las enviaron cuando se inscribieron. De esas que enviaron, seleccioné estas 5 que me parecieron como las más importantes. Recuerde que ahorita yo le estoy hablando del proceso académico cognitivo curricular en presencial que se va a volver un presencial a través del uso adecuado de las tecnologías. No virtual. Educación virtual en Colombia no existe, no existe. Existe la presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías, ya se lo dije, durante esta hora y 36 minutos que llevamos, hora y 36 minutos. Entonces, usted tiene que entender que en la evaluación, primero usted tiene que ser realmente flexible y que cuando usted no encuentre cómo va a realizar esa evaluación, vuelvo y le repito, porque el estudiante pierde el año y no hizo nada y el papá viene y lo demanda, que porque hubo cambio transitorio de lo presencial a lo virtual y usted no le notificó al papá, que porque usted creyó que ya con la directiva de la ministra ya tuvo, y el papá vino y le metió su demanda o su tutela, usted la va a perder. Usted la va a perder porque usted no notificó al padre de familia de ese cambio de modalidad presencial a no presencial. Usted va a perder esa tutela, usted va a perder esa demanda, usted va a perder ese llamado disciplinario, porque usted violó el debido proceso y violó el conducto regular, y usted violó el derecho a la defensa que le asiste al papá, porque usted nunca le notificó que usted iba a hacer un cambio transitorio. Usted nunca le avisó que tenía que hacer un cambio transitorio a la parte ciberdigital o no presencial. Va a perder. Entonces, por último, quiero hacerle claridad de que sí se puede hacer esa modificación completa. Sí se puede hacer. ¿Cómo se hace? Escúcheme bien, usted que vino hoy a este Zoom, usted que me está escuchando en YouTube o en Facebook y no está en vivo, esto ya está en vivo, son las 6:38 p.m., pero usted no está en vivo y lo está mirando en YouTube o lo está mirando en Facebook, a la hora que sea. Entienda que esa modificación usted la puede lograr atendiendo a unos ítems específicos utilizando todos estos artículos de ley. Ya está condensada, escúcheme bien, ya está condensada en 5 clases que yo grabé en audios. Yo le grabé 5 clases de audio, 5. Cada clase tiene 90 minutos. Cada clase en audio tiene 90 minutos. Y en esas 5 clases de 90 minutos yo le explico a usted paso a paso y en desglose cómo utilizar toda esta jurisprudencia, todo este fundamento legal y poder usted legalizar lo que es la presencialidad a través del uso adecuado de la tecnología. Nunca, jamás
Nunca, jamás. Le estoy diciendo legalizar educación virtual, porque educación virtual en Colombia no existe legislada. Yo no le puedo hablar mentiras de lo que no existe, ni le puedo hablar de lo que no hay decretado, ni normado, ni legislado. No me pregunte sobre eso porque no le voy a hablar, porque no existe. Que otras personas digan que no, que yo tengo mi colegio virtual, lo felicito, sígalo diciendo, pero eso no existe en la legislación colombiana. Existe una presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías que lleva 1 hora y 39 minutos diciéndole por dónde y en qué artículos de la ley. Entonces, sí se puede, está condensado en ese taller de 5 clases de 90 minutos que usted puede adquirir. ¿Cómo lo puede adquirir? A través del número que aparece ahí en pantalla cuando nos vayamos y nos despidamos, o usted me escribe al mismo correo en donde se inscribió. Al mismo correo donde usted se inscribió, que es educateparaeducar@yahoo.com. Usted me escribe y yo le digo en dónde consigue las clases. O usted sencillamente me llama al 305-416-0114. 305-416-0114. Y me llama y yo inmediatamente le digo cómo es el sistema para poder adquirir las 5 clases de 90 minutos. Para cerrar, empiezo con las preguntas. Voy a cerrar 20 minutos de preguntas. Las 5 preguntas que elegí y a las 7 de la noche en punto nos vamos. Soy psicorrígido con el tiempo. Primera pregunta, me la hace un profesor. ¿De qué manera se flexibiliza el currículo desde la legislación educativa? Bueno, ya le expliqué en más de 29 artículos, tanto de Ley 115 del 94, Decreto 1860 del 94, como del Decreto 1075 de 2015 y Ley 1620 del 2013, más de 29 artículos le di de cómo flexibilizar el currículo desde la legislación educativa. Vuelvo y le repito, también están las 5 clases en audios de 90 minutos. Pero otro secreto que le puedo dar de cuál es la manera para flexibilizar el currículo desde la legislación educativa es hacer un uso adecuado usted de los proyectos transversales lúdico-pedagógicos que le permiten que usted flexibilice el plan de estudios y el sistema institucional de evaluación educativa. Los proyectos transversales son el secreto. Créale mucho a los proyectos transversales. Por ahí es el camino. Por ahí es el camino. Por ahí es el camino. Segunda pregunta. ¿Por qué no se puede hablar de colegios virtuales 100% en un colegio en Colombia? Bueno, creo que es redundante, pero igual la voy a responder. ¿Por qué no se puede hablar de colegios 100% virtuales en Colombia? Pues no se puede hablar en Colombia de un colegio 100% virtual porque no existe legislación. Y si existiera legislación, pues ¿por qué no han dejado que todos los colegios privados sean virtuales? Les piden una resolución o una directiva allá la señora ministra, y por resolución y directiva es el Ministerio de Educación el que tiene esa potestad. Eso sí es potestatario, y eso sí es potestad del Ministerio de Educación, sin excederse en funciones, sin extralimitarse en funciones, saca una directiva o saca una resolución, cambio de modalidad. A partir de la fecha, todos los colegios en Colombia, por el decreto o por la directiva o por la resolución, cambian de modalidad presencial a virtual. Se establecerán los criterios a través del decreto, yo no sé cómo, o la resolución, sí sé cuándo, para que todos puedan adoptar la nueva modalidad. Y chao. ¿Por qué no lo hacen? No lo hacen sencillamente porque eso generaría la destrucción masiva del componente académico cognitivo curricular en Colombia. Porque está acreditado por estudios, esos sí son estudios serios, está acreditado por estudios serios que el 67% de los estudiantes en Colombia no tiene conectividad. No tiene conectividad para la virtualidad. Por esa razón, no se puede legalizar ni decretar en Colombia un colegio que diga que es 100% virtual. Usted no puede ofrecer un servicio
que no existe en la legislación. Por eso es que no se puede hablar de un colegio 100% virtual. Yo no sé cómo expiden los grados de 11. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea de con cuál figura es que emiten un certificado, un diploma y un acta de grado sobre una modalidad que en Colombia no existe. No tengo la menor idea, no me lo pregunte. Porque para mí, jurídicamente, lo que no existe legislado es ilegal. Y lo que no existe legislado es ilícito. Pare de contar. ¿Es ilegal o es ilícito? Porque no está legislado. ¿O de qué otra manera lo entiende usted? Pero tome lo bueno y deseche lo malo. Mi respuesta no es un obiter dicta. Simplemente es mi propio criterio personal. Es mi criterio. Pero lo que no está legislado, pues está ilícito o es ilegal. No sé usted qué pensará de eso. Voy a la tercera pregunta. Es que no se lee muy bien. Ya. ¿Es legal aprobar el año de un estudiante así no asista a clases virtuales? A ver, ¿es legal aprobar el año del estudiante así no asista a clases virtuales? Es que me la envían sin puntuación y se queda uno perdido. Que si es legal aprobar el año de un estudiante así no asista a clases virtuales. Bueno, pues le aclaro. Allí es donde yo reitero lo que ya dije, ya lo dije, pero lo reitero. Usted tiene que elevar un documento consultivo a la Secretaría de Educación certificada. Yo no podría en este momento emitir un concepto porque sería irresponsable y sería hasta un delito, porque yo lo puedo inducir a usted al error. Inducir al error es un delito. Artículos 182, 183 y 184 del Código Penal. Artículos 182, 183 y 184 del Código Penal. Por eso lo dejo ahí grabado, porque yo tengo muy claro que todo lo que le he dicho hoy tiene soporte de ley y no lo estoy induciendo al error. Artículos 182, 183 y 184. Para esos que le dicen que no, que tranquilo, que yo le ofrezco el plan de bioseguridad, le cobro tanto y no le va a pasar nada. Eso es inducir al error. Eso sí es inducir al error. Eso sí es inducir al error. Entonces, yo le sugiero que eleve un documento consultivo o un derecho de petición a la Secretaría de Educación certificada, que es el órgano que sí le puede decir si sí o no, porque eso sí está dentro de sus facultades y sus potestades. Lo que le diga Joshua Elaya Germano referente a esa pregunta es paja, es mentira, es falaz, no sirve de nada, porque mi concepto no es un órgano certificado. Mi concepto sería de pronto en legislación educativa y medianamente jurídico, pero no tiene un efecto vinculante, mientras que lo que le responda la Secretaría de Educación certificada sí tiene efecto vinculante porque ellos son su superior jerárquico, son su superior jerárquico. Y para cerrar y para irme, la última pregunta, son 5. Listo. Pero también la mandan sin puntuación. ¿Por qué toca legalizar el paso de una modalidad presencial a una modalidad virtual? ¿Por qué? ¿Por qué toca legalizar el paso de una modalidad presencial a virtual? Pues primero porque los padres de familia contrataron fue en una matrícula presencial y usted los tiene en virtual. Van a volver a presencial, pero lo más probable es que el 20 de agosto o finalizando agosto vuelvan otra vez a la virtualidad cuando empiecen a salir los focos de contagio, cuando empiecen a demandar a los rectores, cuando empiecen a llegar las denuncias a la ministra, cuando empiecen a denunciar a los consejos directivos y comités de convivencia, que por qué no se pronunciaron al respecto, que por qué no notificaron a los padres, que por qué los padres no fueron consultados. Allí van a retornar otra vez entonces a la modalidad que ya no se llama virtual, vuelvo y le repito, la modalidad se llama presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías. No existe educación virtual en Colombia. No existe educación virtual en Colombia, existe presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías. Espero haber sido útil, espero
haber aportado algo de mi experticia y mi conocimiento para que ustedes tengan mucho más claro cómo hacer ese proceso de transición. ¿Cómo hacer ese proceso de transición? ¿Por qué hacerlo? Porque a usted lo mandan ahorita dizque presencial y yo le garantizo que en agosto se tiene que volver a presencialidad. Y si usted no lo ha legalizado, yo le digo lo chévere que va a empezar usted a recibir tutelas, demandas y denuncias. Yo le digo lo chévere, cuando los niños, niñas y adolescentes empiecen a perder el año y usted sepa lo que son las denuncias de los papás. Espero haber sido útil. Vuelvo y le reitero, se puede comunicar con nosotros al 305-416-0114. 305-416-0114. Les deseo un feliz resto de semana. Que mi Dios me los bendiga, que mi Dios me los guarde. Muchísimas gracias por su confianza. Espero haber sido útil con la información y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy interesante. Muchas gracias. Un aporte. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Muchas Muy gracias, buena la feliz noche. información. Muchas Muchísimas gracias, doctor Joshua. Ustedes, Muchas gracias por la conferencia, muy buena. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. por asistir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Feliz noche para todos y ¿Cuándo- gracias cua- por cuándo es la próxima? Gracias de igual manera. Feliz noche para todos. Una feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Igualmente. Dios los bendiga a todos.